Voy a empezar a grabar la clase. Ya somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Hay personas que esta quitar noche. las que le puse a los lados con el hambre. Hay que Ahora quitarlo ya. sí, Fernando, le escuchamos bien. ¿Cómo está? Fernando, buenas noches. ¿Cómo está? Ahora sí le escuchamos bien. Pero voy a poner en mudo su audio para que todos no escuchen todo, ¿ok? Internet. No, internet. Ahí está. Muy bien. Ok, bueno, de nuevo, buenas noches a todos y bienvenidos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Qué gusto es poder estar con ustedes estudiando la palabra de Dios esta noche. Aquí en su palabra Dios nos da paz en medio de las angustias de esta vida y sobre todo estos tiempos locos en que estamos viviendo, ¿verdad? Pero Jesucristo siempre nos da paz por medio de las buenas noticias de nuestro perdón, de nuestra salvación y de todas sus otras promesas para nosotros. Entonces, qué privilegio es poder disfrutar juntos de esa paz esta noche. No, pues estar con estas madres. O sea, no huele a nada, pero me acordé, dije las calabacitas. Fernando, buenas noches. Fernando, le escuchamos ahora muy bien, pero tengo que poner su micrófono en mudo, ¿ok? Pero le sirvió, yo creo, no está el chingazo. Está batallando un poco con el audio nuestro amigo Fernando. Pero vamos a empezar de todas formas. Aquí estamos en la tercera lección de nuestro curso, la obra del Salvador. Ahora sí, llegamos a los eventos de la Semana Santa. Primero vimos dos historias del ministerio de Jesús. Jesús perdonando y sanando a un paralítico. Y luego Jesús alimentando a los 5,000 y caminando sobre el agua. Ahora ya llegamos a la Semana Santa. Vamos a ver lo que sucedió justo antes de su entrada a Jerusalén y el Domingo de Ramos, su entrada a Jerusalén. Pero vamos a empezar juntos con una oración. Yo voy a orar, ustedes pueden pensar en las palabras y orar juntos conmigo. Amado Salvador, yo sé que no siempre te honro con mis pensamientos, palabras y acciones. Te pido que me perdones, que me ayudes a verte como mi rey y como el rey de todo el mundo, y que te honre y te sirva con todo lo que soy y lo que hago. Te doy gracias porque eres no solo mi rey, sino también mi Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces. Las reglas de la clase, una vez más, para recordarlas bien. Mostremos respeto a todos. A eso lo hacemos llegando preparados a la clase, haciendo la tarea, la lectura bíblica. También siendo puntuales, llegando a tiempo si nos es posible. A los profesores que nos sirven, a los compañeros en la clase, eso quiere decir también que dejemos que otros hablen a veces. Todos pueden compartir su opinión y contestar respuestas, pero si lo has hecho 2, 3, 4, 5 veces, a lo mejor es momento de dejar a otro estudiante contestar también, ¿verdad? Así mostramos respeto a los estudiantes. Y también en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Ok. Las dos historias para esta noche son la historia de Zaqueo y luego también la entrada triunfal a Jerusalén. Pero entre esas dos historias, Juan en su evangelio nos dice que sucedió otra historia muy importante. Y esa fue lo que pasó entre Jesús y Lázaro. Y la pregunta que tenemos para empezar es, ¿por qué es tan importante?
lo sucedido en Juan 11 con Jesús y Lázaro, entre Jesús y Lázaro. ¿Por qué es tan importante esa historia, lo que sucedió, lo que Jesús hizo allí? Me le voy a poner las orejas. ¿Qué lo tiene puesto, no? Se cayó. Fernando, ¿Mande? muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, maestro, bien. Qué bueno, ahora sí está funcionando bien su audio, ¿verdad? Ahorita sí ya agarró. Qué bueno, ok. Lo que vamos a hacer entonces, hay un botoncito que dice mudo o activar. Y si puede poner en mudo su audio hasta que esté, ahí está, hasta que esté listo para opinar o contestar. Y luego puede activarlo de nuevo para que escuchemos lo que tiene que decir, ¿ok? Muy bien, gracias. Ok, gracias. Usted, Fernando, qué bueno. Ok, la pregunta entonces fue esa, que ¿por qué es tan importante lo sucedido en Juan 11 con Jesús y Lázaro? ¿Qué piensan? Permiso, pastor. Sí, Pablo, adelante. Sí, para mí fue importante por lo acontecido, ¿no? En su momento con Marta y María, ¿no? Ujú. Cuando el Señor fue ungido con perfume en los pies y con sus cabellos enjugó sus pies, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es importante más que todo por esa humillación que hubo, en cierta manera, reconocer que era el Señor. Y también vemos el milagro, ¿no? Después de que Jesús llegó después de 2 días, que lo levantó a Lázaro de los muertos. Entonces yo creo que por eso es importante, ¿no? Ok. Sí, sí, ese fue nuestro enfoque de Juan 11 específicamente fue lo último que mencionó. Fue ese milagro que hizo, que realizó Jesús. ¿Cuál era el milagro? Y el milagro fue que levantó a Lázaro de la tumba, ¿no? Ah, Después de 2 días de haber muerto, cuando ya el día de olor y bueno, y nadie creía. ok. Nadie creía que podía hacer semejante milagro. Sin embargo, quedaron todos con la boca abierta, ¿no? Claro. Sí, de hecho, ya llevaba 4 días en la tumba, decían los que estaban ahí. Jesús esperó 2 días antes de empezar a ir a Betania, pero cuando llegó ya eran 4 días de muerto. Ya estaba pudrido, decían, pero Jesús lo resucitó. Entonces, el milagro que Jesús hizo de resucitar a un muerto que ya se estaba pudriendo en su tumba, eso sí es algo muy importante. De hecho, es una prevista eso, ¿no? Porque eso es lo que, bueno, pero no solo con una persona, sino la Biblia dice que con todos los muertos en el último día, Jesús va a hacer lo mismo. Va a resucitar a todos los muertos y dar vida eterna a los que creen en Él. Entonces, lo que Él dijo afuera de la tumba de Lázaro, Lázaro, sal afuera o ven afuera, eso es lo que Jesús va a hacer en el último día. Vengan afuera todos y todos vamos a resucitar de entre los muertos. Sea lo que sea la condición de nuestro cuerpo, Jesús demostró aquí con Lázaro su poder de resucitarnos a todos nosotros. Bien. ¿Por qué más es importante esta historia? ¿Qué piensan? Bueno, porque también Jesús a través de la resurrección de Lázaro, pues nos está mostrando de que tenemos vida mediante Jesús. Ok. Sí, muy, muy buen punto. Gracias. Y no solo lo muestra, sino lo dice, ¿verdad? Él dice aquí
en el 25 y 26 una promesa muy, muy preciosa para todos nosotros. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Qué preciosa es esa promesa, ¿verdad? Que aunque vamos a morir, el alma sigue muy vivo y del creyente va al cielo con Jesús. Y luego, como dijimos, Jesús nos va a resucitar en el último día, reunir el cuerpo ahora glorificado con el alma y vamos a vivir para siempre. Jamás vamos a morir con Jesús en la eternidad. ¿Qué paz nos trae esa promesa en tiempos así, cuando todos están temiendo un pequeño virus? El Jesús que resucita a los muertos, Él es nuestro Salvador, le pertenecemos a Él. Eso quiere decir que no tenemos que tener un virus. Tenemos vida eterna esperándonos. Entonces, muy buen punto. ¿Por qué más es importante esta historia? ¿Alguien más quiere compartir? Ok, no hay ningún problema. Yo creo que tal vez hay 2 puntos más que podemos Sí, mencionar. ¿Alguien más permiso, que? pastor. Sí, Sí, permiso, Pablo, pastor. por favor. No, estaba esperando si alguien quería participar, pero bueno. No, lo otro que también llama un poco la atención, ¿no? Es cuando María llega en el 32, dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, como en cierta manera recriminándole que si él hubiera estado en ese momento, su hermano no hubiera muerto, sin darse cuenta que era el Señor el que estaba ahí. Pero bueno, humanamente actuó de esa manera porque ella tenía la fe puesta en que no iba a permitir esa muerte, ¿no es cierto? Entonces, después en el 33 dice, Jesús entonces, al verle llorando, y a los judíos que lo acompañaban, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y bueno, y Jesús lloró, dice. Entonces, ese es otro punto importante, porque ahí vemos cómo humanamente el Señor también se afligió, también lloró, también se dolió por la muerte de su amigo, porque era su amigo Lázaro, ¿no? Conociendo la historia, sabemos que eran muy allegados a Jesús. Y bueno, y se conmovió, lloró, soltó lágrimas de humano, ¿no? Por ese momento, por esa situación. Sí. Demostrando una vez más el amor hacia Lázaro, ¿no? Y por supuesto hacia nosotros. Sí, sí. Y bueno, siendo Jesús a la vez humano y Dios, podríamos decir que esas lágrimas también eran divinas, ¿verdad? O sea, yo creo que una parte de la tristeza no solo era que Lázaro era su amigo, era que Jesús es Dios. Y aquí Dios está mirando la tristeza profunda que la muerte, por causa del pecado, trae al mundo. Y eso es nunca lo que Dios quiso para nosotros, ¿verdad? Entonces Dios y ser humano en una sola persona se compadece con la familia y con la situación. Sí, buen punto. Muchas gracias por compartir. Bien. Ok. Muy bien. Marta mencionó por el chat que quisiera opinar, pero no tiene micrófono, entonces les manda saludos a todos y gracias, Marta, por estar presente. Muy bien. Ok, otros 2 puntitos que vamos a mencionar aquí. Es importante esta historia por 2 razones más. Perdón.
Primero, es importante porque los mismos discípulos reconocen que si Jesús va cerca de Jerusalén, es muy probable que sus enemigos lo van a matar. Cuando Jesús está hablando con ellos sobre Lázaro estando enfermo, luego les dice, está muerto Lázaro y vamos allí. Y Tomás, uno de los discípulos, dice, entonces vayamos con él para morir con Jesús. Los discípulos reconocen que los enemigos de Jesús le esperan en Jerusalén, pero Jesús va de todas formas. Y perdón, me adelanté un poco ahí. Una razón más por la cual es muy importante esta historia es porque después Lázaro va contando a todos lo que Jesús hizo por él. Y los enemigos de Jesús, desde ese momento, concretan sus planes para matar a Jesús. En Juan 12, 9 al 11, nos cuenta esa historia, que después de este milagro, tantos están creyendo en Jesús que los fariseos dicen, ya no podemos aguantar más de eso. Todo el mundo está siguiéndole. Y ya empiezan a concretar sus planes para matar a Jesús. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Entonces vamos a continuar con estudiar las historias que leyeron y prepararon para esta noche. Empezando con Zaqueo y luego con la entrada de Jesús a Jerusalén. Esas dos historias vamos a estudiarlas practicando las 4C. Las preguntas de consolidar entonces. Primero, ¿quiénes son los personajes en estas historias? Zaqueo. Zaqueo, gracias. Eso fue Diosnel, ¿verdad? Sí, pastor. Discípulos. Muy bien, ok. Gracias, Diosnel. Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? Un hombre millonario, americano. Ok. Sí, era rico por ser no solo publicano, sino Lucas dice que él era el jefe de los publicanos. Era tenía alto rango entre los publicanos. Ok. Pero ¿qué más sabemos de él? Tenía una apuesta muy alta entre los recaudadores, pero tenía una estatura muy baja, ¿verdad? Muy baja. Sí. Ok. Bueno, otras personas en estas historias. La multitud, los cobradores de impuestos. Ok. La multitud que estaba siguiendo a Jesús. Primero mencionaste esto, ¿verdad? Había una multitud siguiendo a Jesús. ¿Había otros recaudadores de impuestos? En esta historia no, pero en otro capítulo hay, por ejemplo, Mateo y eso. Ok, es cierto. Sí, cuando estudiamos la historia de Mateo, él es otro recaudador de impuestos y él hizo un banquete con más recaudadores, con sus amigos, más recaudadores de impuestos. Aquí no menciona otros, pero puede ser que había en ese banquete, cuando Zaqueo invitó a Jesús a su casa. Ok, muy bien. Otras personas. Ya mencionamos Zaqueo, la multitud. El personaje principal es Jesús, Y los discípulos. principalmente Jesús recorriendo por ahí. Jesús, muy bien. Yo escuché, alguien dijo los discípulos. Lo que también. murmuraban.
Ah, los que murmuraban. Sí, cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, las multitudes empezaron a murmurar que él estaba siendo huésped de un pecador, ¿verdad? Ok. Entonces ya tenemos Jesús, Zaqueo, tenemos la multitud, tenemos los discípulos. Específicamente hay 2 discípulos ahora que Jesús manda que vayan a conseguir un burro, ¿verdad? Ahora estamos en la siguiente historia, pero el versículo 28 y adelante, ¿no? Dos discípulos que Jesús manda a ir a recoger un burro, y luego también ¿quién? Otras personas. Sí, permiso, pastor, estaban los dueños del burro Ah, que preguntaron por qué se llevaban el burro. Estaban los fariseos también, ahí ok. al acecho. Sí. Y bueno, Ok. Muy bien, entonces si hay otra multitud y muchos discípulos siguiendo a Jesús allí. Y cuando empiezan a alabarle las multitudes, los fariseos están para reprenderlos, ¿no? Okay. Y luego hay la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Jerusalén. Jesús lamenta sobre ellos al final del capítulo. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? El pollino. Ah, muy bien, el burrito, el polino, ¿ok? Es una cosa. Uh-huh. El Y árbol de donde hecho, sube Zaqueo. a ver, ¿qué dijo, perdón? El árbol donde subió Zaqueo. Ah, el árbol, sí, que Zaqueo subió. Muy bien. Que en ese entonces subir un árbol para un hombre, subir un árbol así, era algo no lo hacían. O sea, tal vez un niño, pero no un hombre. La ropa que llevaban, o sea, subiendo un árbol, se mira todo de abajo, ¿verdad? Y eso no, qué pena. Pero demuestra que Zaqueo estaba desesperado de ver a Jesús, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras cosas? ¿Cómo es? Las mantas que le pusieron al burrito para que suba Jesús. Ah, sí, hay mantos que ponen en el burrito y también hay mantos que están poniendo las multitudes frente a Jesús en el camino, ¿no? Para que el burrito pise en ellos. sí, permiso, pastor, algo que también está marcado, ¿no? Es cuando Zaqueo reconoce que él había estado robando y dijo que la mitad de sus bienes daría a los pobres. O sea que ese también sería parte de objeto, ¿no? Muy bien. Sí, sí. El cuarto de sus bienes es un objeto en esta historia. Gracias por compartir. Alejandro, tienes tu mano en el aire. Oh, Alejandro. Alejandro, ¿estás ahí? ¿Querías opinar? Ahora sí. Ahora sí te escucho. Quería acotar algo, porque fue la entrada de Jesucristo a Jerusalén, porque estaba predicho. En Mateo 21, 4 y al 5 dice que aconteció que para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, aquí tu rey, viene aquí manso y sentado sobre un asna, sobre un polino, hijo de animal de carga. Ah, bien. Entonces ya estaba predicho que el hijo del hombre tenía que entrar en un asno humilde,
y que a él lo tenían que mostrar, se iba a mostrar humilde y manso, porque él tenía que tenderle sus ropas en sinónimo de grandeza, pero lo que él representaba era la humildad completa. Sí, gracias por compartir eso, Alejandro. Mateo nos indica que estaba cumpliendo Jesús una profecía aquí de Zacarías, capítulo 9, que dijo que el Salvador prometido iba a llegar a su pueblo, a Jerusalén. Así. Pero sí hay una mezcla extraña, ¿no? De humildad y majestad aquí. Humildad porque, bueno, el rey llegando a Jerusalén, pero sin soldados, sin heraldes, solo tiene unos pocos discípulos con él, una multitud siguiéndole, pero y en vez de un caballo o en un carro, él viene sobre un burrito. Entonces sí hay realeza aquí, pero también mucha humildad, y es interesante eso. Gracias por notarlo. Ok. Yo creo que una sola cosa, objeto, nos queda en la historia y es las piedras. Se mencionan dos veces. Primero, las piedras, dice Jesús que si los discípulos no le alaban, las piedras iban a abrir sus bocas para hacerlo. Y luego Jesús también lamenta que en Jerusalén no se iba a dejar piedra sobre piedra. Por rechazar a Jesús iba a ser destruida Jerusalén. Ok, muy bien. El número 3, ¿dónde ocurrió esta historia? En Jerusalén. Ok. Sí, la entrada triunfal estaba entrando a Jerusalén. Bien. Pero ¿dónde empezamos? ¿Dónde ocurrió la historia de Zaqueo? En Jericó. Betfagé de Betania. Oh, En Jericó. en Jericó empezamos, sí. Y luego tiene razón que Jesús ya estaba camino a Betania y Betfagé. Ahí por ese camino entró a Jerusalén. Entonces, si el versículo 29 dice, cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania. Podemos verlo en el mapa entonces. Aquí está Jerusalén. Aquí. Jesús iba entrando desde Jericó. Aquí tenemos Jericó. Y el camino que tomó entonces fue un camino que subió un poco el Monte de Olivos y luego bajó hacia Jerusalén. Entonces fue el camino que pasó por Betfagé y Betania allí. Y de hecho, Betania, eso es donde vivía Lázaro con sus hermanas María y Marta. Por eso creemos que la historia de la resurrección de Lázaro sucedió entre la historia de Zaqueo y la entrada triunfal a Jerusalén. Ok. ¿Cuándo ocurrió esta historia entonces? Una semana antes de la Pascua. Muy bien, gracias Renzo. Sí. La entrada triunfal ocurrió en lo que llamamos Domingo de Ramos. Y muy interesante, nadie mencionó ramos en los objetos en la historia. Y es porque Lucas no mencionó ramos. Muy bien hecho ustedes. Pero los otros evangelios mencionan que tendieron ramos de palma sobre el camino también. Y por esa razón se llama Domingo de Ramos. Pero sí, tiene razón Renzo. Una semana antes entonces de Domingo de Resurrección. ¿Y Jesús con Zaqueo cuándo sucedió? Cuando está en camino a Jerusalén.
Ok, sí, camino a Jerusalén un poco antes de la entrada triunfal. No sabemos exactamente qué día, pero tiene que ser que varios días sucedieron porque parece que Jesús tenía el encuentro con Zaqueo y luego sucedió la resurrección de Lázaro y luego entró triunfalmente a Jerusalén. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿O cuáles son los problemas en esta historia? Uno de los problemas era primero la murmuración y la dificultad que tenía como es el saqueo para poder ver al Señor, tuvo que subirse a un árbol para poderlo ver. Ah, Sí. ok. La estatura baja de Zaqueo era un problema entonces. Sí. Y mencionó también la murmuración. ¿Era un problema? ¿O le escuché mal? Claro, está la murmuración, pero la gente murmura y de una u otra forma no está de acuerdo, entonces ya pues, siempre se da en todo lugar ese tipo de inconvenientes. Siempre hay desacuerdo, porque algo no me gusta. Ok. Sí, y Zaqueo tenía otro problema también, que ser recaudador de impuestos. Normalmente, ¿cómo se hacían ricos los recaudadores de impuestos? Robando, ¿verdad? Entonces, su situación espiritual no era muy buena. Sí. Por eso le dijo al Señor que si ya él había defraudado a alguien, te lo devolvería 4 veces más, te lo ¿Verdad? cuadruplicaría algo así. Sí. Sí. Ok, ¿alguien quiere mencionar otro problema aquí? Sí, sería, veo de la oposición que siempre, bueno, que nuestra naturaleza de pecado reacciona contra el Señor, ¿no? Se nota en ambos casos, creo, en ambos lados, cuando cuando empiezan a murmurar, es la oposición que hacemos, buscamos, bueno, se busca pues, justificar muchas cosas para justificar de repente los actos pecaminosos, ¿no? Y oponernos al Señor. Bueno, eso es lo que me parece que dice nuestra. ¿Dónde mira usted, Renzo, eso en la historia? Ese problema, ¿dónde mira usted eso en la historia? Cuando hacen críticas, cuando los fariseos, los maestros de la ley, en ambos casos, ¿no? Se oponen a Jesús, ¿no? Se oponen a lo que los seguidores, los discípulos creen, ¿no? Y bueno, en esos tiempos creo que sucede a quienes no quieren creer en el Señor, ¿no? Se oponen y marginan, dicen cosas, ¿no? Contra quienes de repente están creyendo, están llegando, o gracias a la misericordia del Señor, están de repente buscando de Él, ¿no? Ok. Sí, a lo mejor ya está Eso es lo que veo principalmente. Sí, a lo mejor ya está identificando entonces un pecado que nos enseña a confesar esta historia. Vemos la misma oposición a Jesús en nuestra carne pecaminosa, que el Espíritu Santo dentro de nosotros, por la gracia de Dios, nos mueve a querer y a hacer lo bueno. Pero la naturaleza pecaminosa, cuando Jesús dice, va o ve, nosotros, la carne pecaminosa a veces dice, no quiero. O da excusas. Y sí, vemos la misma oposición. Sí, gracias. Ok, pero eso es ya parte de confesar nuestros pecados. ¿Ven otro problema aquí en la historia? Puede ser un problema espiritual, Renzo tenía mucha razón. O problema físico también.
Oh, perdón, Eliodoro es, ¿verdad? No. ¿Alguien más tiene un problema que ven aquí que quieren compartir? Ok, yo veo uno. Ay, perdón, Alejandro, tiene la mano en el aire. A ver, Alejandro, adelante. Alejandro, no le podemos escuchar. Alejandro. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Que uno de los problemas grandes que hubieron con los fariseos que se sintieron pasados a llevar, porque la muchedumbre les gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor y pasa en el cielo. Entonces ellos al escuchar eso, de entre de la multitud, le dijeron, Señor, repréndelos. Y Jesús le responde, y si les digo que se callaran, las piedras clamarían. Porque del solo hecho de decir que los fariseos que se callara la multitud y que los reprendieran, Jesús vulgarmente diciendo, ocupó la psicología inversa. Le diríamos a las piedras que me alaben y las piedras aclamarían mi nombre y dirían benditas las alturas y santo. Sí, sí. Y hay algo que debemos reconocer ahí también, que el problema para los fariseos era que la gente estaba gritando un salmo mesiánico a Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es de un salmo que habla del Mesías, del Salvador. Los otros evangelios también dicen que las multitudes decían, Hosana en las alturas. Hosana significa, sálvanos, por favor. La gente aquí estaba clamando a Jesús como su Salvador. Y por esa razón los fariseos se enojaron y dijeron, calla a tus discípulos, no pueden decir tales cosas. Y Jesús dice, no, si se callan las piedras mismas van a hablar. Okay. ¿Puedo pedir, por favor, que todos ustedes, si no están hablando, que pueden poner sus micrófonos en mudo hasta que quieren hablar o opinar? Así no oímos el ruido del trasfondo tanto. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a la siguiente. ¿Cuáles eventos ocurrieron en la historia? Por falta de tiempo esta noche, yo voy a dar un breve resumen de los eventos de la historia y luego, si yo omití algo, ustedes pueden corregirme. ¿Ok? Entonces, primero Jesús está pasando por Jericó. Ahí hay un jefe de los recaudadores de impuestos, Zaqueo, que quiere ver a Jesús, pero no puede por las multitudes y porque es de estatura muy baja. Entonces, él corre delante de Jesús en el camino y sube a un árbol y espera. Y cuando Jesús pasa por ahí y se para y mira arriba y dice a Zaqueo, bájate de ahí, tengo que ir a tu casa hoy. Y Zaqueo celebra, está muy, muy alegre, él baja rapidito y van a la casa de Zaqueo y la multitud murmura contra de eso, que Jesús va a comer con un pecador. Pero ahí entonces en la casa de Zaqueo, Zaqueo dice, mira Señor, aquí y ahora yo doy el cuarto de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguien, voy a pagar 4 veces más de lo que he defraudado. Perdón, no doy el cuarto de mis bienes a los pobres. Él dijo la mitad de mis bienes a los pobres. Luego 4 veces si ha defraudado a alguien. Jesús anunció que había llegado la salvación a su casa, porque él, Zaqueo, era hijo de Abraham también, y Jesús había venido a salvar a pecadores perdidos como él.
Y luego la entrada triunfal, Jesús manda que 2 discípulos, ya cuando están cerca de Betfagé y Betania, vayan por un burrito. Ellos van, los dueños dicen, ¿por qué están llevando nuestro burro? Ellos, según lo que había mandado Jesús, dice, porque el Señor lo necesita. Y, Jesús entonces entró a Jerusalén sobre el burro, y cuando se iba bajando el monte de Olivos, la multitud y los discípulos empezaron a gritar alabanzas: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Los fariseos trataban de callar la multitud. Jesús dijo, no pueden callarse, si se callan las piedras tienen que clamar. Y luego Jesús lloró sobre Jerusalén, lamentando que ellos habían rechazado a Jesús y por eso iba a ser destruida Jerusalén después. Ok, ¿algún evento que se me olvidó? Esta es su oportunidad de corregir al maestro. A ver. Se me perdió donde puedo picarle para hablar. Sí, ahora le escuchamos bien. ¿Ariel es? No, ¿quién fue que habló? Fernando. Fernando, sí, buenas noches, gracias. Buenas noches. Yo quería comentar que no se hizo notar que, a diferencia de los reyes que iban con grandes carruajes, guardaespaldas y ejército, Jesús iba solo y en un burrito, no iba a carruaje. Creo que eso es una cosa importante que habría que comentar. Ok, muchas gracias por compartir eso, sí. Gracias a usted. Sí tenía una multitud, ¿verdad? Pero no entraba como un rey terrenal, porque él no es un rey terrenal. Sí, entró humilde para salvarnos. Gracias por compartir. Amén. Ok, a la siguiente entonces, ¿se resuelven los problemas que mencionamos? Primero, a la estatura baja de Zaqueo. Sí, se resolvió, pastor, porque Dios le dijo a Zaqueo que iba ahí en su casa para alojar. Gracias, Dios. Sí, yo iba a decir que se resolvió con subir el árbol, pero de verdad Jesús lo resolvió. Lo que quiso Zaqueo a lo mejor era ver a Jesús. Jesús sabía que él necesitaba más. Entonces Jesús dijo, yo necesito ir a tu casa hoy. Se invitó a la casa de Zaqueo y resolvió el problema. Bien. Ok. ¿Cómo se resolvió el otro problema que mencionamos? Que Zaqueo vivía una vida de robar a la gente. Y Zaqueo se arrepintió a Dios que iba a devorar a las personas 4 veces y devoró. Okay. Y también yo subí encima del burrito que nadie no puede montar. Oh, ok. Mencionaste otro problema, que un burrito que nunca se había montado no se deja montar. O sea, los animales tienen que ser entrenados a hacer eso. Entonces vemos un milagro de Jesús allí, que él usa su poder y el burrito somete. Pero el otro que mencionaste es importante de entender. Algunos leen esta historia y piensan, ok, Zaqueo dice, voy la mitad de mis bienes a los pobres, pago 4 veces más si he defraudado. Y luego escuchan que Jesús dice, llegó la salvación a esta casa. Y vienen a la conclusión entonces que, pues con sus buenas obras, ¿verdad? Con cambiar su vida, Zaqueo ganó la salvación. No es así, para nada. No es para él, no tampoco para nadie. Jesús explicó lo que había sucedido. Él dice después, salvación ha llegado a esta casa. Es decir, que
que Zaqueo creyó y era salvo antes. Por eso estaba tan alegre para que Jesús le acompañara a su casa. A lo mejor en su conversación con Jesús allí, fue cuando él llegó a creer en Jesús como Salvador. Recibió perdón y salvación, se hizo un hijo de Abraham por la fe. Y luego, como resultado de su salvación gratis, él fue cambiado. El Espíritu Santo cambió sus deseos y ya quiso en gratitud a Jesús repagar lo que él debía. Poner bien lo que él había cometido mal. Es lo que llamamos fruto de fe o fruto del arrepentimiento. Entonces, no son las obras de Zaqueo que salvan aquí. Él fue salvo, ya. Jesús dijo, ya llegó la salvación a esta casa. Pero como evidencia de eso, vemos que él quiere cambiar su vida. Y que bueno, el Espíritu Santo obra eso en todos nosotros por la palabra de Dios, ¿no? Ok. El otro problema fue el murmurar de los fariseos y su oposición el Domingo de Ramos. ¿Se resolvió ese problema? ¿Alguien? Bueno, cuando Jesús estaba con los discípulos en la casa de Zaqueo y que le dijeron los fariseos que por qué él comía y bebía con los publicanos, y él le dijo que no ha venido por los sanos sino por los enfermos. Amén. Sí, sí. ¿Pero se resolvió ese problema? Se resolvió. ¿Sí? Se resolvió. ¿Cómo se resolvió? Bueno, pues con lo que le dijo Jesús, que él no había venido por los sanos, sino por los enfermos, y con eso le dijo todo, pues, al fariseo. Ok, gracias. Sí, en esta historia lo dijo un poco diferente, ¿verdad? En esta historia dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén, sí. Sí, sí. Pero ahí trató de resolverlo Jesús. No sé si, no nos dice Lucas si los fariseos o las multitudes en este caso fueron convencidos o no. Y en cuanto a los fariseos el Domingo de Ramos que querían callar al pueblo, parece que no, porque si leemos adelante, van atacando a Jesús una vez tras otra vez, que no cambiaron su opinión, no creían que él era salvador. Ok. Bueno, ahora las preguntas de consolidar. Estas son las preguntas que nosotros usamos para aplicar estas verdades de la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, a la pregunta de consolidar. Uno, ¿de qué se trata la historia? Si vamos a resumir la historia en pocas palabras, ¿cómo lo hacemos? Alejandro, gracias. No podemos escucharte, Alejandro. Ahí está, ¿sí? Todavía no te escuchamos, Alejandro. Todavía no hay sonido. ¿Alguien más? Mientras esperemos que se resuelvan sus problemas de audio, ¿alguien más quiere opinar de qué se trata la historia? Ahora sí. Ahora sí, Alejandro. Ok, gracias. Que tengo problemas con el audio. Entendido. Ok. Adelante. Sí. Bueno, una de las es la entrada triunfal
la entrada triunfal en Jerusalén de Jesucristo. Y queda de manifiesto de que él iba, como se mencioné en Mateo, que la promesa era de Sion, que iba a entrar en un asno. Muy bien. Y que iba a entrar como un rey triunfante, no como un rey terrenal, sino que iba a ser como un rey espiritual. Ok. Gracias. Entonces, un resumen sería, el rey prometido entra a Jerusalén, o el rey entra a Jerusalén como había prometido Dios. Muy bien. ¿Alguien más quiere resumir estas historias? Sí, yo voy a... Ariel, adelante, sí. ¿Sí? Bueno, Zaqueo con alegría quiere recibir a Jesús en su casa. Y Jesús vio el corazón arrepentido de Zaqueo que llevó a la práctica hacia los que habían desahuciado, o sea, de robado, devolviendo lo que les había quitado. Ok. Muchas gracias. Buen resumen de la historia de Zaqueo. Gracias. Ok, muy bien. Ahora la segunda pregunta de consolidar. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ahora estamos usando la palabra de Dios como un espejo, ¿verdad? En particular la ley. La ley es un espejo que nos muestra nuestros pecados y nos llama al arrepentimiento y a la confesión. ¿Cómo vemos aquí un pecado que a veces nosotros cometemos también? Alejandro, ¿tiene su mano en el aire? A ver. Otra vez, Alejandro, no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí. Uno de los pecados que nos enseña acá es guardar silencio y no murmurar. La murmuración, porque acá se nos muestra que los fariseos hablaron en contra de Jesús y reprendiéndolo diciendo que calla a la multitud. Nosotros muchas veces también pecamos de la misma manera cuando nos juntamos a la iglesia o sin querer nos involucramos en hablar mal de algún hermano. O simplemente por hablar mal de otra persona también estamos cayendo en el mismo pecado. Estamos cayendo en el habla injuriosa. Y con eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ok. Gracias por compartir. Entonces, vemos en las murmuraciones de las multitudes un pecado que podemos cometer y a veces cometemos, que el juzgar a los demás, el creernos mejores que los demás. Yo me pongo en los zapatos de alguien en esa multitud, ¿verdad? Voy a la sinagoga cada sábado. Y aquí yo veo a Jesús, el rabí, y él va a la casa de Zaqueo que me robó la semana pasada. Y pienso, mi indignación ahí, ¿verdad? Que ¿cómo podría hacer eso Jesús? Pero eso es un pecado. Estoy creyéndome mejor que Zaqueo y por ir a la iglesia o por no haber robado o por lo que sea, pero no darme cuenta que yo soy igual que pecador y igual que perdido que Zaqueo sin Jesús, ¿verdad? Gracias, Alejandro, por compartir. Otro pecado que nos enseña a confesar esta historia. Bueno, que no debemos defraudar a las personas que necesitan, que tienen necesidades, más bien ayudarlas, pues, dándoles más de lo que necesitan. Okay. No es bueno defraudar a las personas. Okay. Es un pecado defraudar, engañar a las personas. Gracias. Aprovechándose de sus necesidades, cosas así. Y es un pecado que hemos cometido, ¿verdad? Marta, por el chat,
mencionó una forma en que a veces defraudamos. Ella dijo que defraudamos a Dios, que le debemos nuestro mejor y todo nuestro ser, pero no se lo damos, o todo nuestro tiempo, pero no le damos el tiempo que él merece. Buen punto, Marta. Gracias por compartirlo. Ok. Tal vez otro pecado que vemos aquí, podríamos decir el amor al dinero que mostró Zaqueo. Sí. Todos nosotros batallamos contra eso, caemos en eso. Valoramos lo material más que lo espiritual. Eso lo veo también en la multitud. Domingo de Ramos es muy lindo y la gente está aclamando a Jesús su rey y diciendo, Hosana, sálvanos. Pero sálvanos ¿de qué? ¿En qué estaban pensando? No podemos estar seguros, pero es muy probable que muchos estaban pensando en lo material. Sálvanos de pobreza, sálvanos de los romanos, sálvanos de las enfermedades. Y muchas veces eso es lo que primero queremos y pensamos también. Tenemos que confesar ese pecado junto con la multitud. Ok, pero ¿dónde vemos el gran amor de Dios en esta historia? Que Él, a pesar de todo, pues viene y nos salva, ¿no? Aunque a veces también tiene que lamentar cuando hay personas como en Jerusalén no quisieron recibirlo, ¿no? Tiene que lamentar de quienes no van a querer recibirlo, pero Él siempre está dispuesto a salvarnos, como cuando hizo con Zaqueo. Él es el que nos salva, Él es el que llega. Y ahí me imagino la multitud que lo aclamaba, muchos de ellos habían creído y es Jesús el que trajo la salvación a sus vidas, ¿no? Claro. Es Dios que trajo la salvación a sus vidas, pero también va a haber personas que, por más que el Señor haya dispuesto todo, Él ya lo hizo todo, pero hay personas que simplemente no lo van a recibir, ¿no? Sí, sí. Entonces, de acuerdo, Renzo, gracias por compartir. Se podría decir así, ¿verdad? Que Jesús entró a Jerusalén sabiendo muy bien lo que iba a suceder allí. Él sabía que ahí él iba a sufrir y morir bajo nuestro castigo. Pero no quería escaparse. Él entró con justo ese propósito de morir por nosotros y no solo por nosotros, sino también por los que lo iban a rechazar. Él iba a morir por los de Jerusalén. A mí es triste que rechazan a Jesús, pero Él todavía los amó y todavía fue a la cruz por ellos, a pesar de eso. Gracias por compartir eso. ¿Dónde más vemos el amor de Dios en esta historia? Sí, permiso, pastor. Pablo, adelante. Sí, el amor de Dios lo vemos en primer lugar con Zaqueo, a pesar de que Zaqueo es como que se estaba turbando, ¿no? Por lo que venía haciendo, por lo que venía robando. Él estaba buscando verle al Señor y sin saber que el Señor iba a ir a su casa. Entonces, yo creo que ahí es uno de los primeros en mostrar, ¿no? El amor del Señor para Zaqueo, que a pesar de su estatura, a pesar de que se subió a la planta, a pesar de que quizás venía quebrantado por su situación, que él necesitaba la salvación, el Señor ya lo tenía marcado, ¿no? Que ese día iba a ser para él. Y bueno, yo creo que muchas veces nosotros estamos en situaciones en las cuales nos marginamos a nosotros mismos, dejando de lado lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Y sin darnos cuenta que el Señor ya lo tiene resuelto. Pero afanado por la situación, por la circunstancia, no percibimos esto de parte del Señor.
Entonces vemos el amor de Jesús en que Él sigue amándonos, ¿verdad? Y tiene la resolución, aunque no lo entendamos nosotros. Yo veo el amor de Jesús en su trato con Zaqueo también. Creo que es el amor que ha tenido para cada uno de nosotros, que igual que Zaqueo no merecemos para nada que Jesús ni mencione nuestro nombre, mucho menos que Él pase el día en nuestras casas. Pero Jesús todavía nos amó, igual que a Zaqueo, y nos llamó por nombre cuando nos llamó a la fe en Él. Y ahora no solo pasa el día en nuestras casas, Él pasa la eternidad con nosotros en el cielo. Por fe en Él somos salvos. Todo eso inmerecido de parte de Jesús, pero qué precioso es que Zaqueo, yo pienso en ese momento, se hubiera caído del árbol en sorpresa, ¿verdad? ¿Conoce mi nombre? Y luego, Zaqueo, tengo que ir a tu casa hoy. Wow, qué alegría llenó su corazón al entender que no mereciéndolo fue tan amado por Jesús, ¿verdad? Y nosotros también. Alejandro, tienes la mano en el aire. Adelante. Espero que se pueda oír. Sí, podemos oír. Hechos 20:19 también lo menciona. Dice que sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por la acechanza de los judíos. Y ahí también se demuestra el amor, porque Jesucristo, sabiendo que era el Mesías prometido, mostró amor y mostró compasión. Y en ningún momento se hizo alarde de su poder. Al contrario, ayudó, sanó y predicó. Muy bien, sí. Vemos la humildad de Jesús y su amor ahí. No vino a Jerusalén en poder, vino en humildad. No vino en las nubes con rayos en sus manos. Un día vendrán las nubes para juzgar a los vivos, a los muertos, como dice la Biblia. Pero esta primera vez vino a su pueblo en humildad porque vino a morir. Ahí está su amor. Sí. Ok, bueno. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él en esta historia? ¿Alguien quiere compartir? Sí, pastor. Pablo, adelante. En primer lugar, pedir perdón, humillarnos delante de Él por nuestro egocentrismo muchas veces, por nuestros afanes, por nuestras murmuraciones, como decía recién el hermano, ¿no? Muchas veces indirectamente murmuramos contra alguien y sin darnos cuenta que toda criatura fue hecha a imagen y semejanza de Dios, más allá de que sean pecadores o no. Entonces, yo creo que en primer lugar, ¿no? Es eso, pedir perdón y hacer, bueno, tratar de hacer lo mejor posible para el Señor, tratar de impartir la palabra, tratar de compartir la palabra, tratar de infundir aliento a aquellos que están desganados, a aquellos que están quebrantados, dar una mano a aquel que realmente la necesita. Muchas veces no pasa en lo material, sino en lo espiritual y compartiendo la palabra del Señor, ¿no? Ok. Y no olvide tampoco ahí que si pedir perdón y luego tener confianza que somos perdonados también. Para que todo lo demás que dijiste que es todo correcto, sea de gratitud, ¿no? Pero sí tiene razón. Vemos esos frutos de fe de Zaqueo, ¿no? Él tan agradecido a Jesús fue que él dijo, tan saciado fue su alma por Jesús, que él dijo, ya no me importa el dinero, voy a dar la mitad a los pobres y luego 4 veces más si he robado de alguien. Pues que Dios nos dé la misma actitud y que nos ayude también a
a mostrar nuestra gratitud de igual forma, de ayudar a los demás, de no tener un amor al dinero, sino amor a Jesús por habernos salvado. Y el deseo de compartir y ayudar a la gente. Cuanto en lo material, pero también en lo espiritual, como mencionaste, lo más importante, compartirles el mensaje de Jesús. Bien. ¿Qué más nos enseña Dios a pedir y a hacer aquí? En gratitud a Jesús por salvarnos. Ariel, adelante. Nos lleva a pedirle al Señor con corazón arrepentido, que Dios escuche nuestro clamor, que nos ayude a confiar en su divinidad, para así llegar a otros que no creen o desconocen del Señor. Ok. Pedir que otros conozcan al Señor también y sean salvos, igual que Zaqueo, igual que nosotros fuimos salvos conociendo a Jesús. Bien. Y Marta compartió una cosa sobre el chat también, el chatear, que nos enseña a Dios, agradecidos a Jesús por la salvación, a pedir que no seamos egoístas. Eso sí es algo que batallamos eso todos los días y el único que puede cambiar eso y va cambiando eso es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Pidamos que entonces Él haga eso por nosotros. Bien. Y ahora la última pregunta, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Por falta de tiempo voy a contestar esta. A lo mejor sería bueno compartir este mensaje acerca de la Semana Santa, cuando Jesús, estamos pensando todos en el Domingo de Ramos y podemos compartir esta historia. Tal vez también para alguien que se siente aislado y rechazado por la sociedad. Tal vez alguien que es conocido por su pasado pecaminoso, como Zaqueo. Sería muy buena historia para compartir con esa persona. O con las personas que tienen baja estatura. Ese fue un chiste. No. Tal vez en serio compartiendo la historia con personas que buscan lo material de Jesús y no tanto lo espiritual. Podemos mostrarles que Jesús no entró a Jerusalén para construir un reino próspero y terrenal. Entró a morir y sufrir para nuestra salvación. Y eso es lo más importante. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre la historia? ¿Alguna duda que no hemos aclarado? Sí, Fernando, adelante. Yo tengo una duda de que se habló usted del perdón ahorita, que si Dios perdonó incluso a los que lo crucificaron y lo mataron, ¿los perdonó también? Muy buena pregunta. Gracias por hacerla, Fernando. Yo no dije que él perdonó a la gente de Jerusalén. Yo dije que él murió por la gente de Jerusalén, ¿verdad? La Biblia misma dice eso, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso incluye a los incrédulos y a los creyentes iguales. Pero la Biblia es muy clara también en decir que el perdón solo lo recibimos mediante la fe en Jesús. Entonces, esos de Jerusalén que creyeron en Jesús, sí, fueron perdonados y salvos por la gracia de Dios. Pero los de Jerusalén que no creyeron, que rechazaron a Jesús, no fueron perdonados, fueron condenados. ¿Eso contesta su pregunta, Fernando? Sí, amén. Igual que en nuestros días, amén. Sí, igual. Okay. Gracias. No hay de qué. Ok.
Bueno, entonces vamos a continuar. Y yo sé que ya pasamos la hora por 15 minutos, pero estos últimos dos temas, de hecho, son un poco rápidos. Primero vamos a repasar los eventos de la Semana Santa. Y vamos a ver más en detalle Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección en lo demás de este curso. Entonces, no vamos a pasar tanto tiempo en esos días hoy. Eso es más adelante en el curso. Pero sí vamos a hablar de Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles. ¿Qué pasó en esos días de Semana Santa? Entonces, empezamos con el Domingo de Ramos. Ya leímos la historia, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, igual que profetizó Zacarías 500 años antes. Y luego en la noche Jesús, la Biblia dice que él regresó a Betania para pasar la noche. Tal vez en la casa de María y Marta y Lázaro, pero la Biblia dice que fue en ese pueblo de Betania. El lunes, la Biblia dice que Jesús maldijo una higuera ese día y también purificó el templo. Regresó a Jerusalén, purificó el templo ese día. Corrió los cambiadores. Y eso es la segunda vez que lo hizo. Lo hizo una vez al principio de su ministerio en Juan 2 y luego al final de su ministerio aquí también, en la Semana Santa, el lunes. Y luego él salió de la ciudad para pasar la noche, dice en Marcos. El martes de la Semana Santa se llama a veces martes con el maestro. En inglés, Teaching Tuesday. El martes de enseñar. Hay muchas enseñanzas que Jesús tiene en esos días. Él habla de los fines del mundo o los fines del tiempo con sus discípulos. ¿Qué sucederá al fin? ¿Cuál será la señal de su venida? Le dicen sus discípulos. Y por ejemplo, en Mateo 24 y 25, Jesús habla entonces del día de juicio. También hay enseñanza, hay parábolas que él cuenta, parábolas, ya está hablando mucho de juicio Jesús, porque él sabe que los judíos le van a rechazar. Entonces está predicando la ley a ellos con siempre el fin de que se arrepientan. Pero también enseñando Jesús en el martes en los ataques de los fariseos. Vienen y atacan a Jesús varias veces ese día diciendo debemos pagar impuestos a César, con preguntas sobre la resurrección. Están tratando de encontrar algo contra Jesús para condenar. Ok, miércoles, a veces se llama miércoles de silencio, porque no tenemos, de que sepamos, no tenemos mucha enseñanza de Jesús en este día. Pero sí la Biblia dice que el Sanedrín, que es el concilio mayor de los judíos, como la corte suprema de los judíos, ellos se ponen de acuerdo que van a matar a Jesús. Y parece ser ese mismo día, el miércoles, que Judas se pone de acuerdo con ellos de traicionar a Jesús. Ok. Entonces, estos lo vamos a estudiar más en lo que queda en el curso. Jueves Santo es la última cena, oración en Getsemaní, arresto de Jesús. Y puede ser que ya en esas horas estamos pasando a viernes en la mañana, 1, 2 de la mañana. Arresto de Jesús, su juicio frente al sumo sacerdote, luego su juicio frente a Pilato, ya estamos viernes en la madrugada, y luego su crucifixión y su muerte más tarde ese día. Sábado hay descanso. Es el día de descanso para todos. Jesús, su cuerpo descansa en la tumba hasta el domingo, el día de la resurrección. Como dije, vamos a estudiar estos más en detalle. Así que no se preocupen, hay una clase, por lo menos, dedicada a cada una de estas.
empezando el jueves. Pero tienen preguntas, ¿cuáles son? Fernando, ¿tenía una pregunta? Sí, los temas para el jueves. No los tengo, no los ha puesto en WhatsApp. Sí, normalmente no ponemos el tema del jueves en WhatsApp hasta el miércoles. Ok, gracias. Sí, lo voy a poner mañana, perdón. Gracias. ¿No hay de qué? Amén. Amén. ¿Otra pregunta o duda tienen sobre los eventos de la Semana Santa? Un poco rápido hice eso. Sí, pastor. Pablo, adelante. ¿Por qué los católicos llaman miércoles de ceniza? El primer miércoles de Cuaresma, los católicos llaman miércoles de ceniza. Y también en otras iglesias tienen ese nombre para el primer día de Cuaresma. Cuaresma es los 40 días antes de la Semana Santa. Y la razón por la cual la iglesia tiene esa tradición es tradicionalmente hay más énfasis durante la Cuaresma en el arrepentimiento. Jesús dice que, o sea, arrepiéntanse para todos los días, no solo para una temporada de la iglesia. Pero sí es apropiado hablar más de ese tema durante ciertos tiempos. En particular, antes de celebrar la muerte de Jesús, es bueno pensar mucho en nuestros pecados para poder estar agradecido por ese sacrificio. Entonces, al principio de Cuaresma, la iglesia desarrolló la tradición de celebrar miércoles de cenizas. ¿Y por qué cenizas? Porque cenizas, dos cosas. Primero, un símbolo de arrepentimiento era. Y también es como polvo en el rito de los funerales, polvo a polvo, ceniza a ceniza, para recordarnos de nuestra mortalidad, que es uno de los muestros más grandes de nuestra necesidad para Jesús y su salvación. Eso, todo lo dicho, no diciendo que uno tiene que celebrar miércoles de ceniza, tampoco diciendo que celebrar tal festivo conforme a la palabra de Dios siempre es malo. Solo para contestar la pregunta de dónde surgió eso. Surgió como un día para enfocarse en el arrepentimiento al principio de Cuaresma. ¿Qué piensa Pablo? No, ese un poco era mi inquietud, ¿no? Porque siempre he escuchado, nunca presté atención en ese tema y por eso vino la pregunta ahora, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué miércoles de ceniza? Sí, gracias por hacerla. Sí, eso no se refiere al miércoles de Semana Santa, pero al principio de Cuaresma, sí. Pero sí, gracias por hacer la pregunta. A ver, Fernando, ¿sí? ¿Tiene la mano en el aire? Sí, lo que pasa es que se me pasó el lunes. El martes es con el maestro, el miércoles de silencio. ¿Y el lunes? Sí, el lunes fue el día cuando Jesús, después de pasar la noche en Betania, él iba camino a Jerusalén otra vez con sus discípulos, maldijo la higuera en el camino, maldición de la higuera. Y luego él, llegando a Jerusalén, purifica el templo. Él corre los cambistas y los que están vendiendo animales. Ok, perdón, se me escapó. Ya está anotado. Gracias. Perfecto. No hay ningún problema. No hay que pedir perdón. Gracias. Ok. Entonces, el último que vamos a hablar un poco rápido también. Considerar.
Ustedes ya conocen las preguntas de considerar. La mayoría de ustedes han tomado cursos con nosotros antes, pero aún si no, van a tener experiencia en estas 8 lecciones de practicar 8 veces las 4 preguntas de las 7 preguntas de considerar. Son estas, las van a reconocer. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos ocurrieron en la historia? Y ahí se deja que el grupo cuente otra vez la lección en sus propias palabras. ¿Se resuelve el problema cómo? Llamamos estas preguntas de considerar porque nos ayudan a considerar bien la historia. Nos ha pasado a todos nosotros que alguien está leyendo una historia bíblica, ¿verdad? Pero por la debilidad de la carne pecaminosa, la atención no es lo que debe de ser. Entonces, a veces perdemos un detalle o 2 detalles o 3. Estas preguntas nos ayudan a considerar la historia para no perder los detalles. Dios incluyó cada detalle inspirado por Él en su palabra. Y incluyó cada detalle a propósito. Entonces, no queremos perder ningún detalle. Y con estas 7 preguntas tratamos de repasar todos los detalles de la historia. Con este propósito, son 7 preguntas que nos ayudan a aprender bien la historia para poder contarla de una manera precisa e interesante a otros. O sea, no solo son estas preguntas para el grupo, si estamos compartiendo una historia con el grupo, son para nosotros mismos también. Si estamos preparando una historia o estudiando la Biblia en privado, estas preguntas son útiles también para poder entender, para poder captar cada detalle. Y luego, si vamos a compartir la historia, nos ayuda a hacerlo sin olvidar un detalle, ¿no? Para incluirlo todo. Además, como hemos dicho antes, nos ayuda a grabar en la mente también. Cuando hay repetición ayuda en aprender. Entonces, una vez se lee o se cuenta la historia. Es la segunda C, contar. Y luego considerar es más lento por toda la historia, mirando cada detalle para asegurar, ok, todos estamos en la misma página aquí, todos entendemos lo que sucedió. Y luego podemos ir a la siguiente C, que es consolidar, pero eso es para otra clase. ¿Tienen preguntas sobre estas preguntas de las 4C? ¿Sobre usarlas para enseñar a otros o en meditación personal? Algunas no son tan fáciles de contestar siempre, ¿verdad? Perdón. Por ejemplo, ¿cuándo ocurrió la historia? A veces la misma historia no dice. Tienes que mirar antes y después para ver el contexto. ¿Dónde ocurrió la historia? A veces la misma historia no dice. Tienes que estudiar un poco más y ver dónde estaba Jesús cuando Él hizo esto. Pero sí vale la pena siempre profundizar el estudio de la palabra de Dios. Es bendecido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, Fernando, una pregunta. Sí, me distraigo porque estoy anotando. Me faltaron las 2C. Anoté considerar y consolidar. ¿Cuáles son las otras 2? Claro, no hay problema. Las primeras 2 son captar y contar. ¿Contar? Captar y contar. Ok. ¿Y después considerar y consolidar? Muy bien.
Muy bien. Esas son las 4C. Eso, sí. Sí, lo que pasa es que las escuché en el curso de 3 lecciones, pero no tomé nota, la puse nomás en mi cerebro y hoy estoy tomando nota. ¡Qué bueno! Pero ya las tomé. Gracias. Perfecto. Igualmente. Amén. Ok. Bueno, entonces ahí ya llegamos a la media hora después de la hora. Gracias por regalarme un poco más de su tiempo esta noche. La tarea para la siguiente clase va a ser ver el video de la lección 4, y se la vamos a subir a WhatsApp mañana. Y también leer Mateo 26, 17 al 29 y Juan 13, 31 al 14, versículo 7. Esas historias son lo que sucedió el Jueves Santo. En una habitación de segunda planta interior donde celebraron la Pascua y también en el huerto de Getsemaní. Ok. Vamos a orar para terminar la clase ahora entonces. Y como que es un tema en todas nuestras mentes, vamos a incluir todos los que son afectados por el coronavirus o enfermos con el coronavirus o también los que están preocupados por eso. ¿Okay? Señor Jesucristo, te damos gracias que nosotros siendo perdidos, tú viniste a buscarnos, encontrarnos y salvarnos. Es solo por tu gracia que somos salvos. Solo por tu gracia que viniste y muriste por nosotros. Solo por tu gracia que mandaste tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Pero ahora, al resultado de eso, somos hijos queridos de Dios, salvos por la eternidad, y tenemos tu cuidado y protección todos nuestros días. Ayúdanos a confiar en esas promesas en estos tiempos duros. Cuando nuestros corazones se aturban, cuando somos ansiosos o tenemos miedo, que nos concedas la paz que solo tú puedes dar, la paz que tú ya venciste al mundo y nosotros en ti tenemos la victoria y la vida eterna. Pedimos que estés con todos en estos tiempos. Úsalos para el bien de tu reino y el bien de cada alma. Usa la preocupación que existe por este virus para guiar a muchos al arrepentimiento y a la fe en ti, para que sean salvos también. Y si es tu voluntad, quítalo de entre nosotros lo más rápido posible, para que sigamos viviendo en paz y armonía, y para que tengamos más libertad para salir y hablar con otros sobre ti. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos y amigos, buenas noches. Gracias por el privilegio de nuevo. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Amén, amén. Amén. Buenas noches. Amén. Bendiciones para todos. Sí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.